Las brujas de la Torre Maldita, basado en hechos reales, escrito por Trovi. El abuelo se acomodó en su vieja mecedora, encendiendo un cigarro mientras el tripital de la chimenea iluminaba apenas las caras de los niños sentados a su alrededor. Escuchen bien, porque esta historia no la encontrarán en libros ni cuentos, dijo su voz rasposa y grave. Es algo que viví, algo que aún me persigue. Hizo una pausa, como si las palabras le quemaran la garganta. Cuando era joven, vivíamos en un pueblo perdido en las montañas, llamado El Sacrificio. Un nombre extraño, lo sé, pero nadie pregunta por qué se llamaba así. La gente vivía sus días en calma, pero siempre con miedo. Un miedo que no se mencionaba en voz alta. Todos sabían sobre las brujas, eran tres, y las llamaban las hijas de la Torre Maldita. Nadie sabía si eran espíritus o demonios, pero lo que sí sabíamos era que no eran humanas. Los niños se miraron entre ellos inquietos. Por las noches, cuando la luna estaba llena, podías verla flotando sobre la torre vieja, la más alta del pueblo, esa que todos evitaban. Siempre estaban allí, suspendidas en el aire como sombras vivientes, mirando hacia abajo, y decían que si te atrevías a cruzar su mirada, estabas condenado. El abuelo inhaló profundamente. Su mirada perdida se encontraba en el humo que ascendía al techo. Yo era joven y estúpido, como muchos de mi edad. No creía en esas historias. Una noche, después de unas copas con los amigos, aposté que iría hasta la torre. Pensé que eran tonterías, cuentos de ancianos para asustar a niños, pero cuando me acerqué a esa torre, supe que algo estaba mal. Era más alta de lo que parecía desde lejos, con paredes llenas de grietas como si respiraran. Entonces las vi, tres figuras flotando en el aire, con vestidos oscuros que se movían como si estuvieran vivos. Se detuvo, frotándose las manos temblorosas. Pensé que eran una alucinación, pero cuando levantaron sus cabezas al mismo tiempo, mi sangre se congeló. Sus rostros no eran humanos. No puedo describirlos bien, pero era como mirar el rostro del mal. Intenté correr, pero algo me detuvo. Era como si el aire mismo me empujara hacia ella. Y entonces comenzaron a hablar. ¿Qué decían?, preguntó uno de los niños, con los ojos abiertos como platos. No eran palabras, al menos no como las conocemos, pero sus sonidos se metían en tu mente, te llenaban de desesperación. Sentí que mi cuerpo no me pertenecía, como si me estuvieran robando algo que no entendía. Las tres se acercaron y pensé que iba a morir, pero entonces empecé a rezar. No era un hombre de fe, pero en ese momento no había otra opción. El abuelo hizo una pausa para tomar un sorbo de su café frío. Cuando empecé a rezar dejaron de moverse, pero sus gritos comenzaron. Era un sonido tan fuerte que me hizo caer al suelo. Sentí que algo invisible me empujaba hacia la torre, pero seguí rezando y de repente todo quedó en silencio. Cuando desperté, estaba tirado en el camino que lleva al pueblo. Mis amigos me encontraron al amanecer, pero nunca creyeron lo que les conté. Y después, abuelo, ¿te dejaron en paz? No. Después de esa noche, supe que me habían marcado. Siempre que pasaba cerca de la torre, sentía sus ojos en mi espalda. A veces, incluso en mi propia casa, las escuchaba hablar, las escuchaba reír, risas que se desvanecían ante mí. Pero lo peor era cuando alguien desaparecía en el pueblo. Siempre soñaba con las brujas antes de que ocurriera, como si ellas me usaran para anunciar su próximo sacrificio. Los niños tragaron saliva, sintiendo el peso de las palabras. La torre se derrumbó hace años. Dicen que fue por el tiempo, pero yo sé la verdad. Las brujas no necesitan la torre para acechar.
Ellas están en el aire, en la sombra, y si alguna vez caminan de noche y sienten que algo las observa, no miren hacia atrás porque podrían estar ahí, flotando, esperando. El abuelo apagó su cigarrillo y se levantó lentamente, dejando que el eco de su advertencia llenara la habitación. Afuera, el viento aullaba como si confirmara su historia. Los niños se miraron entre sí, demasiado asustados para preguntar más. Esa noche, mientras intentaban dormir, no podían dejar de pensar en la torre y las brujas que aún podían estar observándolos desde la oscuridad. Trovadores, si quieren escuchar más relatos como este, contados por el abuelo Trovit, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Recuerden que una forma de apoyarnos es que dejen un comentario y su like expresando qué tal les pareció este relato. También ayudaría mucho que compartan este video en sus redes sociales. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.